Bien, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2.43. En la figura podemos ver ubicados tres puntos principales, A, B y C, y nos piden que calculemos o que determinemos la tensión que hay en la cuerda de A a C, de este punto a este, y en la cuerda que hay del punto de B a C, la tensión que hay de B a C. Y esta tensión es provocada por la masa de 200 kilogramos. Entonces, pues la tensión que hay entre estos cables provocado por este peso ya lo dijimos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular el valor del peso. Bien, si recordamos un poco, ¿no? El peso es igual a la masa multiplicado por el valor de la gravedad. Entonces decimos 200 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundo. Decimos 200 multiplicado por 9.81 me da 1962 newton, ¿verdad? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da como resultado las unidades de newton. Entonces ya tenemos el peso que nos va a generar esta tensión y el ejercicio lo vamos a resolver por el método del triángulo. El método del triángulo lo vamos a utilizar primeramente representando este peso como un vector que va vertical hacia abajo. Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama para el análisis y vamos a decir que esto es 1962 newton, o sea 1962 newton, que es el peso que va hacia abajo. Si nosotros ubicamos dentro del plano cartesiano el punto C, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos el peso que hemos representado y fíjense bien, tenemos dos líneas paralelas cortadas por una diagonal, entonces por ángulos alternos internos este ángulo de aquí es 20 grados. Por lo tanto, yo voy a graficar la tensión en BC también, de esta misma manera. Tengo este vector aquí. Voy a volver a graficar el plano cartesiano y tengo este ángulo con un valor de 20 grados. Ahora voy a graficar la tensión en AC dentro de mi diagrama del triángulo. Entonces, por ángulos alternos internos también, este tiene un valor de 40 grados. Entonces lo voy a graficar hasta este punto y voy a decir que de momento este ángulo es 40 grados. ¿Cómo voy a encontrar los ángulos internos reales de este triángulo? Bueno, si ustedes analizan un poco, entre esta línea y esta línea hay 90 grados. Entonces este ángulo que tengo aquí serían 70 grados. Por lo tanto, en mi diagrama voy a graficar 70 grados a lo interno del triángulo. Si ustedes también analizan entre esta línea y esta línea hay 90 grados también, por lo tanto la distancia que me hace falta en grados son 50 grados. Vamos a ver, lo vamos a analizar un poco aquí. Si nosotros ponemos esos 50 grados por este rumbo, nos damos cuenta que este y este son alternos internos. Entonces este mide 50 grados. Borramos este de aquí porque lo teníamos como referencia. Y lo que nos hace falta es encontrar el valor al cual le vamos a llamar teta. Y vamos a decir que el ángulo teta es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me suman 180 grados. Entonces 180 menos lo que conozco. ¿Qué conozco? Conozco a 70 y conozco a 50 grados respectivamente. Entonces el valor del ángulo teta sería 60 grados. 50 más 70 son 120 menos 180. El valor es 60 grados. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar las tensiones. Entonces esta es la tensión en BC, perdón, y este vector que está aquí arriba es la tensión en AC. Tensión en AC. Y nos vamos a auxiliar, vamos a sustituir aquí este valor por 60 grados y nos vamos a auxiliar de la ley de seno. ¿Y qué establece la ley de seno? Para que lo recordemos un poco. La ley de seno establece lo siguiente, que si tenemos un triángulo de lados ABC y de ángulos alfa, beta y gamma, esta ley establece
el lado A está frente a este ángulo, que el lado C está frente a este ángulo y que el lado B está frente a este ángulo. Entonces, de esta ley nos vamos a auxiliar y vamos a decir entonces que la tensión en AC está frente al seno de 70. Y lo escribimos. Tensión en AC está frente al seno de 70 grados. Y esto es igual a 1962 frente al seno de 60. A 1962 newton frente al seno de 60 grados. Queremos encontrar la tensión en AC. Entonces mandamos esto al otro lado a multiplicar. Y decimos tensión en AC es igual al seno de 70 que multiplica a lo que ya estaba al otro lado de la ecuación, 1962 newton dividido el seno de 60 grados. Ahí le vamos a agregar sus unidades. Grado se va con grados y al final me van a quedar newton. Nos vamos a auxiliar de la calculadora y decimos 1962, que ya lo teníamos, entre el seno de 60 multiplicado por el seno de 70 por el seno de 70 grados. Para tener un resultado, la tensión en AC, esta sería la tensión en AC. Ahora vamos a plantear la tensión en el siguiente punto, que sería la tensión del punto B al punto C, la tensión en BC. Entonces nosotros podemos fijarnos en lo siguiente, que la tensión en BC está frente al seno de 50 grados. Entonces lo vamos a plantear de esa manera. Tensión en BC está frente al seno de 50 grados. Como esto es igual a este dato, siempre vamos a auxiliarnos de los datos que ya tenemos conocidos, como 1962 newton frente al seno de 60 grados. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Esto está dividiendo mi variable, lo voy a mandar al otro lado a multiplicar y voy a decir que la tensión en BC es igual al seno de 50 grados que multiplica a todo lo que ya estaba al otro lado, 1962 newton sobre el seno de 60. Nos auxiliamos de la calculadora una vez más y tenemos una tensión en BC de 1735.49 newton. Y de esta manera tendríamos resuelto este ejercicio.